Este es el cuarto libro en el orden de lecturas de las obras del reverendo Joshua Adrian Cirlea, El Camino de la Aceptación, comentarios sobre el Tanisho. Recuerden que pueden descargar todos los libros en formato PDF de forma gratuita en los enlaces de la descripción de cada uno de los videos de este canal de YouTube. Ahora continuamos con el 10º capítulo del Tanisho y el comentario del reverendo. Comentario sobre el 10º capítulo. El no esforzarse es la verdadera obra de Amida. 10º capítulo. Con respecto al Nembutsu, el no esforzarse es la verdadera obra del Buda Amida. Esto es porque está más allá de la descripción, la explicación y la comprensión conceptual. Así dijo el maestro. Comentario del reverendo. Los siguientes comentarios pueden leerse en relación con el comentario del 8º capítulo. El no esforzarse se refiere al hecho de que no es a través de nosotros mismos que nacemos en la tierra pura y nos convertimos así en Budas. Nada de lo que consideramos que pertenece a nosotros puede agregar algo a la salvación del Buda Amida. La recitación del nombre, el Nembutsu, es una práctica genuina solo debido al Buda Amida y no a nuestra propia recitación. Esta, entre comillas, práctica no tiene nada en común con un estado especial de calma o concentración que creamos que tenemos o desarrollamos durante la recitación. Sin la reserva infinita de méritos del Buda Amida encarnada en su nombre, Namo Amida Butsu, el Nembutsu, esto estaría vacío y sería inefectivo. Además, si la recitación del nombre no se hace sobre la base de la fe, Shinjin no tiene efecto. La fe es la aceptación del poder infinito de Amida, el único poder capaz de hacer que nos convirtamos en Budas. Cuando tienes fe, Shinjin, estás conectado con este poder y con los méritos del Buda Amida, y el nombre que recitas es la expresión de esta conexión. El nombre y la fe son uno y el mismo, y ambos provienen del Buda Amida, son la manifestación en ti del poder de la salvación de Amida. Solo el Buda Amida es quien verdaderamente hace efectiva la obra de tu salvación a través del Nembutsu de la fe, y no tú mismo, es decir, el poder de la salvación viene exclusivamente de parte de Amida. Esta es la razón por la que se dice que el no esforzarse es la verdadera obra del poder de Amida. O podríamos decir en otras palabras, que no es a través de ti mismo que eres salvado, llevado a la iluminación, a la budeidad en la tierra pura. Cuando se recita Namo Amida Butsu con fe, dices esto: me refugio en Amida, homenaje al Buda Amida, y no me refugio en mí mismo, homenaje a mí mismo. Esto significa que no pensamos en nuestro propio esfuerzo y en nuestras propias capacidades. Además, nuestras mentes son limitadas, por lo que la comprensión de una persona no iluminada se restringe a sus categorías mentales, incapaces de comprender en detalle la acción de un Buda. Al escuchar las palabras del Buda Shakyamuni, escuchamos acerca del Buda Amida y su voto primordial, lo cual podemos aceptar con fe o no. Pero hasta que nos convirtamos en Budas no podemos entender todo sobre la obra de salvación de Amida. Escuchamos que el Buda Amida nos dijo que no se puede conocer en detalle el mecanismo de esta salvación. Cualquier descripción es solo una descripción. Cualquier comprensión conceptual es solo una comprensión conceptual. La salvación del Buda Amida, manifestada en su promesa de su voto primordial y colocada en nuestros corazones a través de la fe y el Nembutsu, es algo inconcebible y está más allá de la comprensión de nuestras limitadas mentes. Sin embargo, también es completamente efectiva y real. Ahora continuamos. Comentario sobre el capítulo 11. El voto primordial y el nombre son uno y están más allá de nuestro entendimiento limitado. Capítulo 11 del Tanisho. En lo que se refiere a confundir a los practicantes del Nembutsu, que son iletrados y que no conocen una sola letra de los textos sagrados, desafiándolos con preguntas como esta: ¿a qué te encomiendas, al decir el Nembutsu o a la obra inconcebible del voto o a la del nombre? Sin aclarar completamente estos dos tipos de obras inconcebibles, debemos considerar cuidadosamente este asunto y llegar a una correcta comprensión del mismo. A través de la inconcebible obra del voto primordial, el Buda Amida ideó el nombre. Para comenzar, entonces, es a través de la concepción, el diseño, la ideación de Amida
que llegamos a recitar el Nembutsu con la creencia de que, salvados por la obra inconcebible del gran voto de la gran compasión del Tathagata, nos liberamos del nacimiento y la muerte. Al realizar esto, nuestro razonamiento no está involucrado en lo más mínimo, por lo que, de acuerdo con el voto primordial, naceremos en la verdadera tierra cumplida, es decir, en el centro de la tierra pura, o en el corazón de Sukhavati. Es decir, cuando nos encomendamos a la obra inconcebible del voto, considerándolo esencial, también se incluye la obra inconcebible del nombre. La inconcebible obra del voto y la obra del nombre son una y la misma, sin distinción alguna. A continuación, las personas que discriminan los actos buenos y malos y los consideran ayudas u obstáculos para el nacimiento, interponiendo sus propios razonamientos, no se encomiendan a la obra inconcebible del voto, y ellos se esfuerzan por realizar actos que dan como resultado el nacimiento por medio de sus propios medios. Por sus concepciones, sus propios racionamientos, hacen del Nembutsu que recitan su propia práctica, es decir, basada en sus propios méritos y su propio entendimiento. Las personas con tal actitud tampoco se confían a la obra inconcebible del nombre. A pesar de que carecen de la mente de confianza, nacerán en la zona fronteriza y la tierra de la pereza, también llamada el castillo de la duda o el palacio matriz, y al final nacerán en la tierra cumplida en virtud del voto por medio del cual, en última instancia, los seres alcanzan el nacimiento. Este es el poder inconcebible del nombre de Amida, ya que esto no es nada menos que el inconcebible funcionamiento del voto. Las dos obras, es decir, la obra del voto y la del nombre, son completamente una sola. En lo que se refiere a confundir a los practicantes del Nembutsu, que son iletrados y que no conocen una sola letra de los textos sagrados, desafiándolos con preguntas como esta: ¿a qué te encomiendas? ¿Al Nembutsu, a la obra inconcebible del voto o a la del nombre? Sin aclarar completamente estos dos tipos de obras inconcebibles. Esta sección va a ser comentada por el reverendo Sirle así. Vemos que en el capítulo 11 del Tanisho la palabra inconcebible aparece en relación con el nombre y el voto primordial. Esto se debe a que algunas personas, entre comillas, inteligentes, podrían tratar de confundir a los practicantes sencillos e incluso a sí mismos al tratar de aplicar los juicios de sus mentes limitadas a la obra que está más allá de la comprensión del voto primordial y el nombre. El funcionamiento del voto primordial de Amida es verdaderamente inconcebible. Este voto promete que aquellos que confían en Amida desean nacer en su tierra y dicen su nombre, nacerán allí y se convertirán en un verdadero Buda. Podemos aceptar esto o no, pero no podemos entender en detalle cómo funciona este voto primordial. Nuestras mentes son demasiado limitadas como para saber todo dial. No podemos explicar en los términos limitados de nuestras propias mentes limitadas el funcionamiento del voto primordial. Solo sabemos que si nos encomendamos con confianza a Amida y deseamos nacer en su tierra pura, entonces iremos allí. Esto es todo. Decir el nombre de Amida, Namo Amida Bu, es expresar esta fe. Si confías en Amida y dices su nombre, también implica que deseas nacer en su tierra pura y convertirte allí en un Buda. La gente sin implicar nuestras mentes y hacernos preguntas tales como estas: ¿a qué nos confiamos? ¿A el decir al Nembutsu, a la obra inconcebible del voto o a la del nombre? Esto es algo que es realmente estúpido, pues al hacerlo significa que estamos complicando nuestras mentes y así confundiéndonos innecesariamente. Está claro que Amida diseñó el nombre, es decir, lo creó, creando así un camino fácil para todos, diciendo que aquellos que dicen el nombre, lo cual es confiar y encomendarse a Amida deseando nacer en su tierra, todas las personas que hagan esto escaparán del samsara y así nacerán en la tierra pura del Buda Amida. Pero ¿dónde escuchamos sobre el nombre de Amida si no es en su voto primordial? Entonces, como dice el Tanisho anteriormente, cito: cuando nos encomendamos a la obra inconcebible del voto, considerándolo esencial, también se incluye la obra inconcebible del nombre. La inconcebible obra del voto y la del nombre son una y la misma, sin distinción alguna. Fin de la cita. Esto demuestra claramente que si simplemente nos encomendamos al voto primordial al escucharlo, debido a que en el voto primordial es presentado el sendero de la simple confianza en Amida, normalmente comenzamos a decir el nombre con fe,
Entonces la recitación del nombre y el voto primordial son uno y lo mismo. No son distintos y separados. No entendemos con nuestras mentes limitadas todo lo relacionado con el voto y el nombre, por lo que aceptamos su realidad inconcebible y sin embargo nos encomendamos a ellos. Lo inconcebible del voto significa que aceptamos tanto la realidad inconcebible del método presentado, así como también aceptamos el método propiamente, es decir, el nombre como una expresión de fe. Aceptar lo inconcebible del voto y el nombre que implica este método creado para nosotros por el Buda Amida significa también que decidimos confiar solo en este voto y solo en este método, y no en ninguna otra idea personal de mérito o falta de mérito, tal como dijo el maestro Shinran. Las personas que, cito, discriminan los actos buenos y malos y los consideran ayudas u obstáculos para el nacimiento, interponen así sus propios razonamientos, no se encomiendan a la obra inconcebible del voto y se esfuerzan por realizar actos que dan como resultado el nacimiento por medio de sus propios esfuerzos. Es decir, por sus concepciones, sus propios racionamientos, hacen del Nembutsu que dicen su propia práctica. Fin de la cita. Cuando escuchamos el método de salvación ofrecido por el Buda Amida presentado en su voto primordial y nos encomendamos a él sin pensar en ninguna otra cosa, estamos así en concordancia con la obra inconcebible del voto primordial y con el nombre de Amida. Pero cuando alguien escucha este método y considera que este no es suficiente para hacerlo nacer en la tierra pura y que de alguna manera tiene que agregar algo, alguna habilidad o mérito especial creado por él o ella, entonces esta persona ya no sigue el camino presentado por el voto primordial. Esto se debe a que el Buda Amida nunca dijo en su voto que uno deba hacer tales o cuales buenos actos o acumular diversos méritos o virtudes para que este nacimiento sea efectivo. Amida acaba de decir, simplemente, confía en mí, di mi nombre y desea nacer en mi tierra pura, nada más. De lo contrario es como si hiciéramos del Nembutsu nuestra propia práctica. ¿Qué significa hacer del Nembutsu nuestra propia práctica? En resumen, significa pensar que el Nembutsu solo funciona si tenemos un buen karma o algunas habilidades o méritos especiales que nos pueden hacer merecer nacer en la tierra pura. Significaría entonces que nuestros méritos son los medios que hacen que el nombre y la salvación de Amida sean efectivos. Esto es pensar que nuestros méritos crean o influyen en el Nembutsu que recitamos. Por lo tanto, el Nembutsu, o decir el nombre, aparecen falsamente dependientes de nosotros y llegamos a pensar que es nuestra propia práctica o una creación propia. Shinran dijo, cito, las personas con tal actitud tampoco se encomiendan a la obra inconcebible del nombre de Amida. Fin de la cita. Quienes hacen esto no aprovechan el voto primordial y no nacerán directamente en la verdadera tierra pura, sino que tendrán que esperar un periodo en la frontera de la tierra pura, la tierra de la pereza, también llamada el castillo de la duda o el palacio matriz. Todos estos son nombres para el mismo lugar, hasta que escapen de sus dudas y malentendidos y al final estas personas, cito, logran el nacimiento en la tierra pura cumplida en virtud del voto por medio del cual los seres finalmente logran el nacimiento. Las personas que tienen esta concepción no entienden que el voto primordial y el nombre, el Nembutsu de la fe, fueron creados por Amida y son efectivos solamente por el poder y los méritos del Buda Amida. Esta es la razón por la cual este método presentado en el voto primordial es supremo y puede ser seguido por todos los seres, sin importar qué tan pesado sea su karma, porque este método fue creado por el Buda Amida. Esta es la razón por la que Shinran dijo, cito, es a través de la concepción del Buda Amida que llegamos a recitar el Nembutsu con la creencia de que, salvados por la obra inconcebible del gran voto de la gran compasión del Tathagata, nos liberamos del nacimiento y la muerte. Al realizar esto, nuestro razonamiento no está involucrado en lo más mínimo, por lo que, de acuerdo con el voto primordial, naceremos en la verdadera tierra cumplida. Estamos en concordancia con el voto primordial solo cuando nos encomendamos con total confianza a él y no involucramos en absoluto nuestros propios razonamientos, cálculos e ideas de mérito o falta de mérito, que de hecho son creadas por nuestras mentes no iluminadas y no por la mente del Buda. Solo tenemos que encomendarnos al poder del voto de Amida y no pensar en nada más, porque no podemos entender con nuestras mentes limitadas más de lo que escuchamos ya en el voto primordial, es decir,
Aquellos que confían en Amida, dicen su nombre y aspiran a nacer en su tierra pura, definitivamente nacerán allí, por medio del poder de Amida.